Hola amigas y amigos, como les he prometido en la introducción de esta serie que voy a estar compartiendo con ustedes en las próximas semanas, este es el primer episodio con respecto a la naturaleza de las emociones y quiero que presten mucha atención a este contenido porque voy a presentar e introducirles tres casos que he trabajado y tres casos, ¿verdad? Y otros casos que he observado en estos días. Eh, y es importante porque les decía en la introducción que colegas, amigos y vecinos, familiares me han pedido que trabaje, ¿verdad? Que traiga este tema porque están observando cambios comportamentales tanto en tus niños de edad primarias como niños de escuela elemental, preadolescentes, adolescentes. Y también se está observando en adultos. Así que el primer caso que voy a compartir con ustedes de entrada para luego entrar a lo que es los conceptos, ¿verdad? Relacionados con las emociones y el trasfondo de las mismas. Un caso de un niño de 11 años que no reía. Este niño pues tuvo unos traumas en unas primeras etapas de su desarrollo psicosocial y no emitía ninguna expresión facial, incluyendo la sonrisa, por muchos años. Se trabajó con el niño, se trabajó con la familia, se pudo identificar cuál era la crisis o el problema y se procedió a la consejería profesional y el resultado fue exitoso. Otro caso es un niño de 8 años que con una agresividad impresionante rompió el material que tenía la directora en este colegio privado. Estamos hablando ambos casos en Estados Unidos. Y se encerró en esa oficina, se colocó en el borde de la ventana para lanzarse por la ventana. La gran ventaja y bendición fue que la ventana estaba cerrada con seguro y solamente la directora tenía llave para abrirla. Se hizo de igual manera, se trabajó con el niño, con la familia y el caso fue exitoso. Otra de las cosas que he observado, y esto es más en el día a día, y es que manejando en las calles de la ciudad donde vivo, me he encontrado observando cuando nos detenemos en la luz roja, cómo parejas de matrimonios se manejan de una manera hostil. He observado cómo una mujer con su esposo, me imagino su compañero, manejando el auto, se notaba que estaba gritando. Obviamente con el aire acondicionado no se podía escuchar lo que decía, pero en la manera que manejaba sus manos, se levantaba, perdón, y agredía verbalmente hacia su pareja, que es el chofer del auto. Estamos todos en la luz roja, detenidos, pero el arranque de esta persona una vez cambia la luz verde fue impresionante. Pudo haber chocado con alguien al frente, pudo haberse golpeado ella con el frente del auto. O sea, cuando miramos todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros, tenemos que preguntarnos entonces de dónde vienen estos estados emocionales y esos abruptos que las personas reaccionan de una manera agresiva hacia otros y hacia ellos mismos. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿En qué momento de sus vidas se inició esa crisis, verdad? Que es una crisis emocional para reaccionar de esa manera. La psicología define las emociones como respuestas psicofisiológicas, perdón, complejas, que ocurren en reacción a estímulos externos o internos. O sea, cómo yo reacciono, qué es lo que está sucediendo en mi entorno que me hace reaccionar de esta manera. Estas respuestas son universales, como veremos más adelante en uno de los estudios que se realizó, cómo identificaron, ¿verdad?, en las diferentes culturas a nivel mundial las emociones de las personas. Así que estas emociones primarias incluyen alegría, tristeza, miedo, sorpresa, aversión y enojo. Y cómo las manifiesto es lo que nos crea el problema de la crisis emocional. Así que las emociones son estados personales, y son personales porque cada individuo reacciona de una manera particular a un estímulo, ¿verdad?, que le provoca emociones, o situación que le provoca emociones. Aparecen por medio de pensamientos
estas emociones, sensaciones, reacciones físicas, como que le estaba describiendo en este caso, de la agresión que se notaba verbal de esta mujer hacia la persona que está manejando el auto, y actitudes también. Así que en términos de cómo vamos desarrollando las emociones a través de todas nuestras etapas del desarrollo psicosocial, tenemos que tener un entendimiento de dónde provienen, porque de otra manera sería muy difícil identificar la causa de la reacción emocional. Así que al enfrentarnos a los retos de la vida, las emociones nos ayudan a las personas a juntarnos, ¿verdad?, en comunidad, nos motivan para alcanzar metas. O sea que es importante tener emociones para situaciones particulares y en la toma de decisiones con respecto a hacer planes, ¿verdad?, personales, familiares y de futuro. Así que es importante reconocer que nuestro desarrollo psicosocial a través de todas las etapas emocional, del desarrollo emocional psicosocial, todos tenemos situaciones ¿verdad?, particulares, que nos enfrentamos a eventos de una manera que no es la más adecuada y aceptada socialmente. Hemos acumulado a través de toda nuestra vida un repertorio de emociones o de reacciones emocionales, no necesariamente que son positivas y que no son aceptadas socialmente. En momentos ¿verdad?, en mi repertorio emocional busco cómo aprendí esta emoción para responder ante una situación similar que esta persona que me enseñó mis emociones, ¿verdad?, a emocionarme, me enseñó a cómo reaccionar. Así que yo aprendí, ¿ok?, a emocionarme ante situaciones y estímulos positivos o negativos de una manera muy particular y muy personal. Así que, ¿cómo manifiesto dichas emociones en la adolescencia? Y luego, si esa misma manera de reaccionar emocionalmente continúa a través de las próximas etapas de desarrollo psicosocial hasta la adultez tardía, ¿verdad? Y esa manera de reaccionar emocionalmente es a la que apelo para que de nosotros podamos entender que en el aquí ahora, en la situación que está viviendo la sociedad moderna, tenemos que tener un manejo adecuado de nuestras emociones. Pero antes de entrar al proceso del manejo, quiero presentar lo más importante en términos de las investigaciones. Y se ha investigado muchísimo con respecto a cómo las teorías han generado mucha controversia, porque no todos estamos de acuerdo o no todas las teorías están de acuerdo, y en diferentes lugares se manejan las emociones de manera diferente. Pero hay personas que padecen de alexitimia, y esto es una limitación o incapacidad para reconocer y expresar sus emociones. ¿Ok? Y esto es un trastorno de aprendizaje emocional. Y vamos a ver más adelante por qué es que nosotros, ese aprendizaje emocional puede salvarnos la vida a nosotros de no terminar en una depresión, en un problema de salud mental, y puede ayudarnos a ser más empáticos con las otras personas. O sea que ese elemento de la educación es bien importante. Así que mi intención con este episodio es que la persona se conozca a fondo para entender por qué reacciona o siente de una manera determinada y que forma ante una situación particular, y que pueda actuar de manera racional en el manejo de sus emociones. Bien importante, ¿qué hace la cultura? A nosotros se nos ha enseñado en nuestras culturas, en este contexto social, cultural, que las experiencias internas y las expresiones externas de las emociones tienen una influencia increíble, ¿verdad?, en el desarrollo psicosocial de las personas. Vamos a ver, por ejemplo, la cultura y la sociedad juzga cada cosa que nosotros hacemos. ¿Ok? Por ejemplo, tomamos una escultura que el alfarero quiere crear una cultura, y la capacidad biológica para la emoción es el barro. Cómo ese alfarero, cuando comienza a trabajar con el barro, se emociona. La idea de la escultura que quiere formar está en su mente a nivel cognitivo, ¿verdad? Y comienza a procesar el barro para crear aquella imagen que tiene en su mente y convertirla en una escultura. Así que los
pensamientos del alfarero crean su tamaño, la forma y los detalles de la cultura. Y la cultura en su momento dado juzga los resultados de la obra que creó el artista, ¿no? Ubicando algunas esculturas en un museo, por ejemplo, en una exhibición al frente, y otras las guardan, ¿verdad? Porque no son cónsonas o no provocan la emoción en las personas que llegan a ver las esculturas. Así que la cultura y la sociedad nos juzga, y es impactante, ¿verdad? Como en un ejemplo como este de la escultura, la misma sociedad le da un valor a la escultura como al artista. Y la historia está ¿verdad? Saturada de experiencias y vivencias de artistas famosísimos que fueron víctimas también en este aspecto. Así que, ¿cómo funciona la emoción en el cuerpo? ¿Okay? Vamos, como les decía en la introducción de esta serie, al final vamos a trabajar con los efectos de las emociones en el cuerpo y el sistema inmune, y como también el estrés, que es la segunda el episodio de la serie, nos afecta. Así que en cualquier lugar del planeta la gente siente ciertas emociones básicas, incluyendo el miedo, incluyendo el coraje, incluyendo la tristeza, el gozo, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza y el contentamiento. La cultura nuestra puertorriqueña es una cultura que disfruta todo, y en las situaciones difíciles se une y se enfrenta a las situaciones, y como grupo, ¿verdad? Como comunidad, somos resilientes. La experiencia de María, luego la pandemia, los terremotos y la pandemia han creado una fortaleza increíble en la comunidad puertorriqueña. Pero por otro lado, los efectos adversos de esas experiencias dramáticas que no estaban bajo el control de nosotros, pues obviamente también crean problemas de manejo de situaciones futuras, como ¿verdad? Me da un poco de ansiedad cuando comienza a llover fuerte, me da un poco ¿verdad? de miedo o terror cuando dicen que tembló en el suroeste de Puerto Rico. Así que mi exhortación, ¿verdad? Como consejero y psicólogo, es que si un niño en las primeras etapas del desarrollo psicosocial tiene dificultad para expresar sus emociones, como el caso del niño de los 11 años y el caso, ¿verdad?, del otro niño con esa agresividad y una hostilidad hacia el entorno, ¿verdad?, que se trabajaron. Si usted identifica y observa de manera intencional, ¿ok?, que hay un comportamiento generado por alguna experiencia que ha sucedido en el caso de los niños en la escuela, o en el caso de los adolescentes en la comunidad, o en el caso del estudiante, aunque sea a nivel universitario, que hay unos cambios de comportamiento observables, los padres deben asumir la responsabilidad, porque son los primarios para proveer ambientes, para proveer consejos y, en caso de necesidad, para solicitar ayuda profesional. Así que las teorías del desarrollo plantean que privar a los niños de expresiones emocionales a temprana edad y consistentemente establecerá la plataforma para el desarrollo de alguna psicopatología en etapas subsiguientes. Y hay muchísimos, ¿verdad?, casos, y lo estamos observando a diario en nuestras comunidades, en nuestros entornos, de personas que están sumamente afectadas por los eventos que han sucedido y por las experiencias y vivencias personales. Así que las etapas de su vida, ¿verdad?, desde que nacemos, estamos en contacto con otros seres humanos que nos impactan positiva o negativamente. Pero, por ejemplo, uno de los efectos en la salud o físicos son los problemas estomacales, ¿okay? La agresividad verbal o física hacia otros, como hacia mí mismo, provoca en mí unos estados, problemas estomacales que son obvios porque son en el organismo. Encontramos niños y jóvenes que se orinan constantemente en la cama, y no se ha manejado, no se ha identificado cuál es la causa, que no es fisiológica, ¿okay? Aunque es una emisión, ¿verdad?, de la orina del órgano, ¿verdad?, de los órganos, pero no se ha identificado con certeza cuál es la causa que provoca el que se orine en la cama. Y he trabajado con muchos niños y adolescentes
que todavía están sufriendo, ¿verdad? Y los padres pues necesitan orientarse y por eso este contenido es sumamente importante. Se afecta la autoestima y el autoconcepto cuando tenemos problemas de mal manejo o manejo adecuado de nuestras emociones. ¿Cómo está mi organismo reaccionando a los eventos y a las noticias que están demasiado sobrecargadas de negativismo en las redes sociales? O sea, nosotros no sabemos cuánta información está recibiendo ese niño o ese adolescente en las redes sociales que está afectando su comportamiento y su psiquis, ¿ok? Obviamente se manifiesta en pobres relaciones interpersonales y se va aislando poco a poco. Así que es importante que entendamos la importancia de la observación sistemática, detenidos tanto los padres como los maestros en la escuela, porque es importante identificar a tiempo para prevenir, que es mi enfoque de toda mi vida, en mi trabajo de más de 50 años, prevención, prevención, prevención. Pero no puedo prevenir algo que ya es una crisis y que ya es una patología. Así que es importante poder trabajar a tempranas edades con las expresiones de las emociones de nuestros niños y no incapacitarlos. Me enteré en estos días de una madre que está preocupada por un niño de 11 años, que ese niño no es expresivo, o sea, ni llora, ni ríe, ni es expresivo, y aquí en el rostro nuestro, vamos a ver más adelante, es que se expresan todas las emociones. Así que la capacidad de expresar, manifestar sus emociones, le facilita a ese niño o a esa persona reconocer sus emociones y las de otros y manejar las suyas de manera racional y con ayuda si es necesario para los niños pequeños. Desarrolla mejores interacciones con otros. Fortalece las destrezas de razonamiento intelectuales ante la solución de problemas. En otras palabras, si maneja bien sus emociones, si no se bloquea ante un examen en la escuela, ese niño puede desarrollar las destrezas y resolver sus problemas que tengan que ver con el área académica. En términos generales, proporciona una mejor y estable salud mental, física y psicológica. Así que los psicólogos modernos de las universidades, voy a presentarles ahora el estudio que se realizó sobre las emociones. Estos psicólogos modernos, en 13 países se hizo esta investigación de la universalidad de las expresiones faciales de 7 emociones específicas. Las emociones de rabia, cómo se expresan, la felicidad, cómo se expresa, el miedo, cómo se manifiesta, la sorpresa, cómo nosotros nos sorprendemos, y hay personas que no se sorprenden de nada, no se deleitan en la salida del sol, no se deleitan en la lluvia. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero en esta ocasión voy a solamente a compartir la información de la investigación. La emoción del disgusto, la persona se disgusta y usted lo nota en el rostro. La tristeza y el contentamiento, estas 7 emociones en 13 países, escúcheme bien, mis amigos y amigas, los hallazgos revelaron que la mayoría de la gente reconoce las expresiones emocionales de personas de otras culturas. Y escuchen bien, aún las tribus de las más aisladas que nunca han visto una revista o una película, ¿verdad? Donde, ¿verdad?, las personas manifiestan emociones, se le presentaron las expresiones faciales en fotos de otras culturas foráneas para ellos. Así que en el estudio Paul Ekman, que lo pueden buscar en Google, Paul Ekman y sus asociados desarrollaron un sistema de código para identificar todos y cada uno de los 80 músculos de la cara suya y la mía. En el caso, pues obviamente, de los casos que estaban en la investigación. Así como las combinaciones de esos músculos asociados con la emoción. Y usted se preguntará, ¿cómo es? Pues mire, si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Su rostro expresa la emoción que hay dentro de usted. Cuando la gente trata de esconder sus sentimientos y desplegar una falsa emoción, atentos a esto, amigos, generalmente usan
grupos diferentes de músculos que los que usan cuando la emoción es auténtica. Cuando usted es auténtico, cuando lo que usted expresa es porque lo siente en el corazón y usted se siente bien con usted mismo. Así que si tratan de pretender que se siente triste una persona cuando no está triste, solamente 15% son capaces de manejar sus pestañas, sus cejas y las marcas en su frente de manera correcta. En otras palabras, como si estuvieran expresando verdadero dolor espontáneamente. Así que fíjense ustedes el impacto que tiene este estudio. ¿Okay? La risa espontánea, miren qué interesante. La risa espontánea dura solamente 2 segundos. 2 segundos. Mi risa espontánea, como acostumbro a reírme, esa sonrisa mía, mire, 2 segundos. La sonrisa falsa puede durar hasta 20 segundos o más. ¿Por qué es importante observar? ¿Por qué es importante el contacto visual con la persona? Cuando la persona no le mira fijamente a los ojos y está mirando hacia un lado, hacia abajo o hacia otro, mientras está en una conversación, pregúntese de inmediato si esa emoción que está presentando o ese mensaje que está enviando es un mensaje genuino o es un mensaje falso, ¿verdad? Así que el manejo de las emociones, según Daniel Goleman, que es, ¿verdad?, el bestseller de creador, ¿verdad?, escritor de la inteligencia emocional, Goleman señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son los siguientes, y voy a entrar rapidito en esto. El primer componente es el autoconocimiento emocional o la autoconciencia emocional. Este se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen y cómo nos afectan, que lo vamos a ver en el tercer episodio. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. Si yo estoy triste, ¿cómo me comporto? O sea, observemos cómo me comporto cuando estoy triste, cuando tengo coraje. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Si yo puedo hacer ese autoanálisis, mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. Por ejemplo, este aspecto del autoconocimiento nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado. Y a veces las emociones nos llevan a tomar decisiones demasiado rápidas sin estar listo para tomarlas. Tanto si nos encontramos demasiado alegres como excitados y como si, ¿verdad?, si estamos tristes y melancólicos, las decisiones que tomemos estarán mediadas por la poca racionalidad. Y no olvidemos que la racionalidad es una virtud que se manifiesta en los estados mentales, como las creencias y las intenciones. Por eso estas conversaciones son intencionales, para que trasciendan todo lo que estamos compartiendo, lo que estoy compartiendo con ustedes. Así pues, lo mejor será esperar unas horas cuando estamos en ese estado que no está equilibrado, horas y a veces hasta días. Si usted siente que es necesario esperar 1 o 2 días, hágalo, hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, con el que será más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más racionales. El componente 2 que nos presenta Goleman, y aunque este episodio es bastante extenso, no se quite, porque vamos a cubrir hasta el último componente. Así que el autocontrol emocional o la autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Fíjense que cuando la persona actúa espontáneamente de esta manera agresiva, que no autorregula sus emociones, comete actos hasta criminales. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales que están emergiendo, ¿verdad?, alrededor nuestro,
nuestro saber cuáles son efímeras, o sea que esto va a pasar y no me va a preocupar mucho, y cuáles son duraderas, así como ser conscientes de qué aspectos de nuestra emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos nosotros relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra emoción que nos daña más de lo que nos beneficia. Por ejemplo, no es raro que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva y luego nos arrepentiríamos. En cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Es la persona o es la conducta la que nos molesta? Y en la comunicación de ambos, ¿verdad? De la pareja, hay que manifestarlo. Es tu conducta lo que me está creando este estado emocional. Así que la capacidad de autocontrol está muy ligada, escúcheme bien, a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje en muchos aspectos. En otras palabras, si tengo autocontrol, ¿qué lenguaje voy a utilizar que no sea ofensivo a la otra persona? Saber gestionar en ese repertorio, ¿verdad?, que nosotros tenemos adecuadamente las propias emociones, depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar más unos objetivos a largo plazo que a otros que tienen que ver con ceder a los impulsos de inmediato, que las consecuencias van a ser desastrosas. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional tiene mucho en común con la inteligencia verbal. Una persona que es muy verbal expresa ideas posiblemente que no han sido analizadas previamente. Así que los psicólogos establecen, ¿verdad? Y me uno, ¿verdad? Tal y como se ha visto al analizar las puntuaciones en las pruebas de inteligencia de muchos individuos, encontramos que ambos constructos, tanto la inteligencia emocional como la inteligencia verbal, los psicólogos hemos encontrado que tienen una relación muy estrecha en las pruebas de inteligencia. El componente número 3 que Goleman nos presenta para el manejo de las emociones es la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de en los obstáculos. Y hay mucha gente fatalista que en el obstáculo se quedó, se dio de baja de la universidad, comienza un trabajo y sigue siendo una persona infeliz a través de toda su vida, en todas las gestiones y todos los trabajos que tiene. Así que es importante tener ese autocontrol. El cuarto componente es el reconocimiento de las emociones de los demás y se define sencillamente como la empatía. Si yo me conozco mis emociones y veo esta emoción mi reacción emocional ante un evento y veo al otro reaccionando emocionalmente de manera incorrecta o irracional, yo puedo, ¿verdad?, trabajar con esa persona. Así que podemos reconocer las emociones y sentimientos de los demás. Así que es el primer paso para comprender, identificarnos con las personas, con lo que expresan las personas. Así que las personas empáticas son los que generalmente tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Y el componente 5, para terminar, las relaciones interpersonales son importantísimas. En una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral, un buen desempeño académico, un buen desempeño en todos los escenarios de trabajo en los que nos ocupen o nos pidan que trabajemos, y aún voluntariamente. Así que nosotros en este episodio he querido traer a ustedes sencillamente cuál es la importancia de que nuestras emociones estén bien definidas en cómo puedo sacarle provecho a las mismas. Así que el tema de las emociones y el manejo de las mismas es de sumo interés
y pertinente en el mundo actual por las situaciones que estamos viviendo. Hasta aquí este episodio. Que tengan éxito en todas las empresas que se emprendan y sobre todo en el buen manejo de las emociones. Muchas gracias y continúen con el próximo episodio. No se detenga hasta que completemos el tercer episodio para que usted reciba información científica, fidedigna y que puede aplicarla a su vida personal, familiar y en la comunidad. Muchas gracias y éxito.